Unidos en el norte de Irak. Las fuerzas kurdas e iraquíes, apoyadas por Estados Unidos y otros países occidentales, están haciendo retroceder al terrorista Estado Islámico en el norte de Irak. En las últimas horas, las tropas han retomado el control de la ciudad de Suleiman Beg y Amerli. Suleiman Beg estuvo bajo el régimen terrorista durante aproximadamente 2 meses, mientras que en Amerli casi 15.000 turcomanos chiitas estuvieron atrapados por los yihadistas, alrededor de 60 días. Apenas recuperadas las ciudades, el saliente jefe de gobierno, Nouri al-Maliki, ha hecho un recorrido por Amerli para supervisar el estado actual de esa zona del país y conversar con los pobladores al respecto. En tanto, el Ministerio de Defensa y la Cancillería alemana han confirmado el envío de equipos suficientes como para armar a 4.000 combatientes kurdos que luchan contra el Estado Islámico. Por su parte, Naciones Unidas informó este lunes que durante el mes de agosto murieron 1.420 iraquíes, de los cuales 1.265 son civiles y 155 integrantes de las Fuerzas Armadas. Aunque esta cifra es menor respecto a la de julio y junio, en la que se reportaron 1.737 muertos y 2.400 respectivamente, que según la agencia AP son los números más altos registrados desde abril del 2005. De otro lado, en los altos del Golán, frontera entre Siria e Israel, continúan los enfrentamientos del ejército sirio con rebeldes islamistas. El primer ministro judío Benjamín Netanyahu ha señalado que saben que el Frente al-Nusra está en esa zona desde hace 5 meses, pero que Israel está preparado para enfrentar al terrorismo por su seguridad y la de sus ciudadanos. Muy bien, pues está el apoyo de diversos países a los kurdos. Vamos a ver si no va a resultar con el tiempo. Vamos a ver las consecuencias de lo que se está realizando, mientras Gran Bretaña también está preocupada por la cantidad, de sus ciudadanos que salieron para unirse a ISIS y ahora o han regresado o van a ver la manera de poder detenerlos, ¿no? Yo creo que es una situación que de repente en los últimos meses han regresado de una manera clandestina, no sabemos, y hay la preocupación de posibles atentados, ¿no? Claro, no es un temor, digamos, a acciones de gran envergadura o un gran número de acciones terroristas, pero ya hay al menos un antecedente preocupante, ¿no? Que demuestra que el temor no es infundado, y es este personaje que perpetró, siendo un ciudadano francés, que viajó a pelear del lado del Frente al-Nusra, si no me equivoco, en Siria, y que al regresar a su país de origen viajó desde Francia hacia Bélgica para perpetrar un atentado terrorista en el Museo Judío de Bruselas. Ya hay al menos un ejemplo de un ciudadano europeo que viaja a pelear en Siria o Irak y que regresa para perpetrar atentados terroristas. Claro. Y ese es el temor. Ahora, el tema es que el gobierno británico tiene una lista de sospechosos y el punto es que no podía hacer nada cuando querían salir del país para viajar a Siria o Irak para unirse a grupos como el Estado Islámico o el Frente al-Nusra, y ahora se está intentando aprobar una nueva norma que permitiría retirarles el pasaporte e impedirles viajar fuera del país por un tiempo determinado. Claro, y en el tema de los kurdos, de los peshmerga, están actuando, son pequeñas milicias que están actuando de manera simultánea, están bajo un solo mando. Claro, lo que pasa con los kurdos es que para todo efecto práctico ya tienen un estado independiente en el norte de Irak, que es la única zona próspera y estable de Irak. Además, como los kurdos saben que deben esa condición al apoyo estadounidense, son aliados virtualmente incondicionales de los Estados Unidos. Y Estados Unidos y potencias occidentales quieren hacer aquí algo parecido a lo que han hecho en otros casos, como el de Kosovo, digamos, promover la independencia de una provincia o una región dentro de un país con la esperanza de que el Estado que surja producto de esa secesión sea suficientemente débil como para no poder defenderse por sus propios medios y por ende le dé la bienvenida a tropas de la OTAN posiblemente en su territorio o a una alianza con la OTAN para garantizar su seguridad. Creo que están jugando con fuego porque el resto de Irak muy probablemente no acepte que eso ocurra con facilidad. Entonces, hay una razón por la cual hasta ahora no habían dado armamento pesado a los peshmerga, a las milicias kurdas, y era evitar que produjeran una guerra civil con el fin de lograr su independencia.
Ahora eso está cambiando para enfrentar al Estado Islámico, pero esas mismas armas con las cuales pueden derrotar al enemigo común pueden ser armas con las cuales peleen con el resto de las fuerzas militares del país para lograr su independencia. Claro, eso es lo que pasa, es que se está buscando un efecto inmediato, ¿no? Que es la situación actual y evitar el avance del Estado Islámico, pero también cuidado que debe tener el presidente Barack Obama cuando también hay voces críticas dentro de su propio partido por su acción que considera muy moderada, que debería ser más no sé, si intensa, si podría ser la palabra, en los cuales que se debía hacer mucho más en el caso del Estado Islámico. Bueno, quien hizo mucho más que Obama en Irak fue Bush, y ya vimos las consecuencias. O sea, acá lo interesante es que estos senadores, tanto republicanos como demócratas, son el típico ejemplo de cómo la vaca se olvida cuando fue ternera, ¿no? O sea, si Estados Unidos no hubiera invadido Irak, no habría presencia ni de Al-Qaeda ni del Estado Islámico, ni siquiera hubiera surgido probablemente el Estado Islámico en Irak, ¿no? Y ahora creen que ellos que ayudaron a ocasionar el problema son los salvadores que van a sacar las castañas del fuego al régimen iraquí. Muy bien, y hablando de Washington, ha condenado el embargo de tierras de Israel a Cisjordania, anunciado ayer domingo. Esta sería la mayor expropiación de los últimos 30 años. Israel ha anunciado la expropiación de 400 hectáreas de terrenos en Cisjordania, siendo este el mayor embargo ocurrido en los últimos 30 años, según la organización antiasentamientos Paz Ahora. Los terrenos ubicados en el área de Etzion, cerca de Belén, fueron declaradas tierras del Estado, siguiendo instrucciones de las filas políticas del gobierno judío, que serían utilizados para nuevos asentamientos, de acuerdo con lo informado por la agencia de noticias Reuters. Esta nueva declaración de la expansión de los asentamientos del gobierno israelí es una puñalada por la espalda para Mahmoud Abbas y los representantes moderados de la autoridad palestina, asegura Yarif Oppenheimer, portavoz de la organización Paz Ahora. Otros, sin embargo, aseguran que esta medida es una respuesta apropiada a los ataques terroristas en Israel, decisión que se tomó en respuesta al secuestro y asesinato de los 3 adolescentes judíos en junio pasado. A través del Departamento de Estado, Washington también ha condenado la expropiación de terrenos realizada por Israel, calificándola como contraproducente, sobre todo después de la escalada de violencia en Gaza, que dejó centenares de víctimas. Muy bien, vamos a hablar de esta situación cuando se puede decir pues que ahí está cese de fuego que está durando mucho más días y que si eso puede perjudicar o no la actual situación. Bueno, es una paradoja, ¿no? O sea, Hamas utiliza la fuerza como medio de acción y con Hamas Israel sí negocia un cese al fuego y la apertura de las fronteras de Gaza para permitir el ingreso de víveres. Quien está dispuesto a negociar, sin embargo, con Israel sin utilizar la fuerza es Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina. Con él no hay negociación alguna en curso y Estados Unidos sigue haciendo en Cisjordania lo que ya no hace en Gaza, que es confiscar territorios a sus legítimos propietarios palestinos para construir colonias para ciudadanos judíos de Israel. Entonces, digamos, lo dice, como se veía en el reportaje, el vocero de Paz Ahora, Oppenheimer, el dirigente principal de Paz Ahora, que es un grupo judío israelí, dicho sea de paso. O sea, es como darle una bofetada a aquel que quiere negociar la paz contigo y premiar al que usa la fuerza en tu contra. Se dice que esto es una respuesta a el secuestro de estos 3 jóvenes, pero el conflicto en buena medida está basado en el hecho de que existe una ocupación ilegal y que en esos territorios ocupados ilegalmente se confiscan tierras para construir colonias que también son ilegales, y ilegales bajo el derecho internacional. Entonces respondes a una acción que tiene como origen esa ocupación y esa colonización con más colonizaciones, con más colonización de territorios. O sea, eso lo único que puede hacer es atizar el fuego. Pero va a poder afectar, porque al final Cisjordania está administrado por la OLP, ¿no es cierto? Una parte pequeña de Cisjordania, la mayor parte del territorio esta parte estaba bajo control de seguridad israelí y ahí es donde están produciendo estas confiscaciones. La mayor parte de Cisjordania y Jerusalén Oriental sigue bajo control de seguridad israelí y las zonas de autonomía palestina siguen siendo zonas ocupadas porque la autoridad en última instancia la tiene Israel. Por ejemplo, es Israel quien decide quién puede o no entrar a las zonas bajo autonomía palestina. Las fronteras internacionales y el espacio aéreo los controla Israel.
¿De cuántas personas, familias estamos hablando? ¿Y qué va a pasar con esta gente? ¿Salen nada más? Tienen que irse de sus propiedades. No es expropiación, como se dice en el reportaje, porque primero bajo las convenciones de Ginebra, la cuarta convención específicamente, que habla sobre el trato a la población civil en zonas bajo ocupación militar, la potencia ocupante no tiene derecho a expropiar bienes del pueblo que vive bajo ocupación. Pero en segundo lugar, no hay indemnización justipreciada, que es un requisito básico para poder hablar de expropiación. Acá básicamente te quitan el territorio sin darte virtualmente nada a cambio y quedas a la buena de Dios, librado a tu suerte. Eso ya no es problema del Estado de Israel. Y no se sabe qué va a pasar con esa gente, ¿dónde va a ir? Muy bien, nosotros vamos a ir con otras informaciones. Nos vamos a Moscú, que ha rechazado las declaraciones del ministro de Defensa ucraniano, calificándola de belicistas. En el siguiente informe, lo que dijo Valery Gelet.